Bienvenidos a Sin Algoritmo. Estas son las noticias de IA que necesitas conocer. ¿Qué tal? Hoy la historia de la inteligencia artificial tiene como dos caras, ¿no? Totalmente. Por un lado vemos a los gigantes consolidando su poder y por el otro el código abierto que sigue, democratizando el acceso a herramientas súper potentes. Empecemos por los gigantes, entonces. Dale. Amazon en su conferencia re:Invent lo dejó clarísimo. Anunciaron nuevos modelos, un servicio de entrenamiento, agentes de desarrollo y sobre todo Su nuevo chip. su nuevo chip de IA, el Trainium 3. O sea, básicamente están construyendo todo el stack, de arriba a abajo. Es una estrategia de integración vertical total, y es fascinante ver eso, mientras en el lado comercial, Anthropic, no solo adquirió el kit de herramientas BOM, sino que reveló algo increíble. Lo de los ingresos, cierto. Exacto. Su producto Cloud Code ya alcanzó los $1.000 millones en ingresos anuales recurrentes. En solo 6 meses. En 6 meses. El crecimiento de la IA que cubrimos en Sin Algoritmo es de verdad exponencial. Un poder de mercado inmenso. Pero, a ver, al mismo tiempo que vemos esa concentración, surge la contraparte del código abierto. Justo esta semana, DeepSeek lanzó su modelo matemático, el DeepSeek Math V2. Y esto es importantísimo. Es un modelo de código abierto que alcanzó un rendimiento equivalente a una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de 2025. Una locura. Es que esto democratiza un nivel de razonamiento que hasta ahora era exclusivo de los grandes laboratorios. Es un tema que en Sin Algoritmo seguimos muy de cerca. Claro, y esta tensión entre los gigantes y el acceso público se ve en las aplicaciones del día a día. Por ejemplo, los mejores pronósticos de huracanes de este año vinieron de un modelo de Google DeepMind. Ahí está el gigante tecnológico resolviendo un problema público crítico. Justo, el modelo permitió predicciones súper precisas sobre la intensidad de las tormentas, algo que era casi el santo grial de la meteorología. En Sin Algoritmo siempre nos enfocamos en estos usos transformadores. Ahí la consolidación beneficia a todos, sin duda. Pero el poder de las plataformas también puede quitar acceso. Sí. Y justo ahora, Copilot y ChatGPT se están despidiendo de WhatsApp. Esto es una noticia muy fuerte. Sí, por las nuevas políticas de servicio. Estos chatbots van a dejar de funcionar en la plataforma desde enero. Es un cambio importante en la interacción diaria con la IA, algo que siempre destacamos en Sin Algoritmo. Es un gran recordatorio de quién controla las plataformas que usamos todos los días. Y hablando de control y seguridad, está el caso de Character.ai. Ajá, que restringió el acceso a adolescentes a sus chats abiertos. Exacto, y ahora lanzan Stories. Es un formato interactivo, muy visual, que es como una alternativa más guiada y, en teoría, más segura. Es que la ética y la seguridad son pilares en Sin Algoritmo, y este es un movimiento que va en esa dirección. Totalmente. Y para cerrar el círculo de los riesgos, se conoció una filtración de datos de usuarios de la API de OpenAI. A través de un tercero, ¿no? Sí, de su proveedor de análisis, Mixpanel. Ojo, y es importante aclararlo, no se comprometieron datos de chats, ni claves de API, ni detalles de pago. Pero sí la información de los perfiles de usuario. Correcto. Lo que demuestra lo frágil que puede ser la cadena de confianza. El ecosistema de la IA, como reportamos en Sin Algoritmo, tiene estos desafíos. Y con esto cerramos el episodio de hoy en Noticias de IA con IA en Sin Algoritmo. Y ahora le damos la entrada al moderador y al invitado de hoy. Buenas noches, buenas tardes o buenos días en el momento en el que estén viendo este nuevo episodio de Sin Algoritmo, el podcast que semana a semana intenta explicar qué está ocurriendo con la inteligencia artificial. Hoy les voy a acompañar, mi nombre es Laura Camila Urrea, antropóloga y docente de investigaciones de nuestra institución. Y, por supuesto, nuestro capítulo del día de hoy tiene una invitada. Ustedes no saben qué invitada es. Su trayectoria es impresionante para precisamente hablar del tema que tenemos hoy. Pero como siempre, yo quiero antes que nada recordarles que este podcast es una iniciativa de nuestra Vicerrectoría de Innovación e Investigación. Ahora sí, el capítulo de hoy quiero contarles que vamos a hablar sobre escritura, dejémoslo así, ¿verdad? En grueso, en la era de la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando con esta habilidad justo en este momento en donde tantas cosas ocurren a nivel tecnológico? Así que para hablar de este tema tengo una invitada. Ella es Laura Helves. Y yo no quiero decirles quién es ella porque me encantaría que ella se presente, pero de entrada, muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestro podcast de Sin Algoritmo, Laura. Hola, no, con gusto, muchas gracias. Gracias a la Vicerrectoría y a todas las personas que hacen posible este espacio. Buenas noches, buenos días, para el momento que estén observando este podcast. Mi nombre es Laura Helves.
un gusto aquí disponible. Claro que sí, pero Laura, ¿qué te parece si le cuentas a nuestra audiencia? Porque particularmente eres tú la que está sentada hoy aquí en Sin Algoritmo. Bueno, no sé, destinos. Pienso el destino. Ay, claro que no, o sea, sí, pero no. Yo sé que esto va a ser un poquito curioso, pero a mí sí me gustaría que ustedes escuchen cuál es la trayectoria de Laura, porque realmente es importante e impactante. Bueno, yo llevo aquí en la institución más de 10 años. Llegué a la institución cuando estaba terminando mi maestría en lingüística. Precisamente se me presentó una oportunidad de enseñar aquí habilidades comunicativas en el área de comunicación. Luego paso coordinadora de comunicación en la parte administrativa y bueno, hago un recorrido en diferentes áreas y termino en la dirección de investigaciones. Felizmente, pues creo que la investigación es la base de todo proceso de desarrollo humano, desarrollo tecnológico y lo que nos permite también estar acá en este espacio. Ok, bueno, ahí Laura está siendo un poquito tímida. Yo también quiero contarles que ella particularmente, eres comunicadora social, ¿cierto? De tu pregrado. Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación Social. Vean, sí, necesitaba la precisión de la situación. Y bueno, Laura también, como nos decía, es docente dentro de nuestra institución. Ahí somos partners dentro del equipo de investigaciones. Y como ya nos mencionaba, pues su maestría tiene todo que ver con el tema. Bueno, su maestría, su formación en general, o sea, ¿para qué más? Ven que les traemos invitados chéveres. Pues bueno, Laura, está bien. A mí me gusta siempre comenzar este podcast preguntándole a nuestros invitados cuál es su posición frente a la inteligencia artificial. Porque pues bueno, o sea, es una linda herramienta, pero hay debate, ¿no? Siempre hay debate. Sí, bueno, yo lo veo como tal cual es, como una herramienta, entonces de pronto no lo veo como un debate, sino lo veo así tal cual como el uso que se le da y precisamente el abuso que se le da. Ahí entraría de pronto el debate. Pienso que la lingüística hace parte precisamente, es una rama de la inteligencia artificial, entonces desde mi maestría yo la veo como una oportunidad de aprendizaje, de conocimiento, y creo que la inteligencia artificial se debería comprender aún más, es decir, detrás de esa inteligencia generativa, para que realmente se está generando hoy en día, sobre todo en la academia. Lo veo desde ese punto de vista. Entonces, más que debate, es poder identificar muchas veces cómo funciona y por qué genera los diferentes tipos de textos, ¿no? Vamos a hablar de escritura, ¿cierto? Vamos a hablar de escritura, claro que sí. Yo creo que ahí podríamos, bueno, tú desde tu experiencia como docente y desde no sé qué otras aristas podrás también estar teniendo allí, pues creo que está lindo preguntarte, ¿tú crees que estamos delegando demasiado en la inteligencia artificial en este momento en cuanto a escribir? Sí, pienso que lo asimilo mucho cuando estamos hablando de la tecnología de la información y la comunicación. Voy a recordar un momento algo del Ministerio de Educación cuando empezó computadores para educar. Por ejemplo, se le empezó a generar computadores en los colegios, en las escuelas, en el ámbito rural, y la capacitación fue muy baja para los docentes. Y muchos pensaron que sin internet no se podía hacer nada, con el simple computador. Sin internet pues no se podía hacer nada, entonces no se dio una alfabetización. No se dio una alfabetización real, no se les capacitó a los docentes realmente sobre las herramientas, sino que se les dio al escenario sin una debida preparación, sobre todo por los tiempos. Y creo que lo mismo sucede con las herramientas de inteligencia artificial, las estamos asimilando muchas veces sin tiempo para pensarse, sin tiempo para mirar el impacto que puede generar en el aprendizaje de los estudiantes y también en los usos que genera el docente. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en mi contexto académico, bueno, si el estudiante utiliza mucho las herramientas de inteligencia artificial, especialmente el ChatGPT, que es precisamente un lenguaje natural, que hace que genere empatía con el usuario, porque es un lenguaje que usted siente que es una persona quien le está hablando. Y que aparte está re amable, re lindo, me trata bonito, ¿no? Tal cual. Entonces, el nivel de predicción que tiene la herramienta de ChatGPT hace que se sienta el usuario con confianza. Entonces le arroja una serie de datos que no se sabe realmente de dónde provienen todos esos datos.
la usa el estudiante como información y cree que es un proceso de conocimiento, pues la información no es conocimiento, ¿no? Entonces, el estudiante entrega el trabajo y puede ser que algunos docentes ese mismo trabajo lo evalúan con otra herramienta de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué realmente está quedando en la enseñanza y en el aprendizaje a profundidad? Creo que eso que acabas de decir es algo que a mí siempre me resulta como, no sé, ruidoso, voy a ponerlo así, porque creo que igual, no sé, tanta IA en tantos procesos, yo me pregunto como, ay, esto va a estar bien curioso, ¿no? Pero como, ¿cuál es la esencia finalmente de lo que estamos haciendo? Si a la larga termina siendo un montón de productos y productos y productos e información y cosas al final, pero ¿qué tanto las personas están interiorizando, entendiendo, disfrutando, ¿no? Todo lo que están haciendo. Si a la final es como algo más que suma, suma y suma, pero... Voy. Entonces, volviendo al ejemplo inicial de lo de la alfabetización digital, precisamente la UNESCO, la ONU y muchas entidades hablan de cuáles son las competencias que deben de tener los docentes frente al uso o implementación de la inteligencia artificial, pero volvemos, creo, a lo mismo, no estamos analizando el impacto que puede tener realmente en el aprendizaje, es decir, cómo yo utilizo la herramienta como mediación y no como medio para el aprendizaje. Entonces, lo mismo que un celular no necesita tener de pronto internet para captar las realidades y hacer videos con los estudiantes y ver que ellos se pueden enfrentar a otros tipos de escenarios comprendiendo sus realidades. Entonces siento que la inteligencia artificial son herramientas poderosas, pero si se tiene el tiempo para analizarlas, si se tiene el tiempo para preparar esas clases y no en 30 segundos que hace una herramienta, es que las herramientas no nos van a hacer las cosas, o sea, si el docente no tiene conocimiento no le va a servir la herramienta. Entonces, en últimas, eres tú, es el usuario quien decide si la información le sirve o no le sirve. Bueno, justamente ahí, siempre lo menciono, y es el tema de, pues de que alguien tiene que ser el curador de la información, ¿no? O sea, creo que esa es como una linda forma de entender ese proceso que tú estás estableciendo ahí. Sin embargo, creo que ahí tú decías algo que me parece interesante que ahondemos un poquito, ¿no? Y es el tema de, pues que la información no es conocimiento. ¿Qué te parece si charlamos ahí un poquito sobre eso? Claro, Laura. ¿Por qué no es conocimiento la información? La información se puede volver conocimiento, claro que sí, cuando se contextualiza, cuando también tienes unos presaberes. Es decir, ¿cómo puedes comprender algo si no tienes un presaber para hacer la interrelación? Es decir, esas inferencias. ¿Y qué está pasando hoy en día realmente con los procesos de aprendizaje? ¿Qué está pasando con el mismo docente? Es que se nos están facilitando tanto las cosas que estamos perdiendo el tiempo para leer, porque ya no hay tiempo para leer. O sea, si no lees, si no comprendes la información se te vuelve conocimiento cuando haces inferencias, cuando puedes contextualizar esa información y puedes resolver inquietudes o problemas de manera inmediata. Eso ya se construye conocimiento, se transfiere el conocimiento y se transforma el conocimiento. Por eso la información por sí sola es un dato y el dato por sí no es nada, no significa nada si no se le comprende y no se le contextualiza. Wow, ok. Sí, tienes todo ahí un punto gigante. Creo que a medida que ibas hablando, estaba pensando, creo que en varias situaciones allí, ¿no? Y creo que ahí podemos empezar a unir el tema con pues como con la temática que tenemos hoy, y es hasta qué punto finalmente esta habilidad de redacción que se nos está como facilitando a tales niveles también está afectando un montón como de pronto nuestras redes de aprendizaje, o bueno, no sé cómo lo pondrías tú, pero pues nuestro aprendizaje en sí, ¿no? Hasta qué punto también estamos empezando a depender de tanto de estas herramientas que ya no, pues no sé, yo siempre hago la broma de lo que pasó en España, no sé si tú ubiques ese contexto, pero pues en redes sociales se volvió como el chiste constante de cómo se les fue la luz, no sé cuántas horas y perdieron la cabeza, y pues como ese contraste de Latinoamérica diciendo como, pues, a ver, ¿no? Yo creo que pongo ese ejemplo es porque digo yo, ¿hasta qué punto vamos a terminar siendo así de loquillos y pues como despistados de se nos va la luz y se nos va la vida? Porque si todo funciona, por ejemplo, con luz, pues qué va a pasar con toda la tecnología a la que ya nos estamos anclando, ¿no? Pues mira, Laura,
algo muy curioso que pasa es que simplemente ahorita agarres una hoja en blanco, un lapicero y comience a escribir y es como un idioma, por ejemplo el inglés. Si usted no lo practica, tiende a olvidarse ciertas cosas del inglés. Aprendes léxico, pero terminas perdiendo la fluidez. Es lo que está sucediendo con los idiomas en el mundo. Hay muchos idiomas minoritarios que se están acabando y están quedando los idiomas como el inglés. Y el español es un idioma que se habla en muchas partes del mundo. Lo que voy es que si no se lee, no se puede escribir. Y si no se puede ni leer, no se puede ni escribir, ¿cómo se está comprendiendo la información? O sea, ¿cómo se transforma la información en la escritura? Estamos hablando de la escritura. ¿Cómo se transforma? Cuando le digo haga el ejercicio de una hoja en blanco, regularmente se empieza a escribir y se comienza a dudar. ¿Será con S? ¿Será con Z? ¿Cierto? No se conjugan los párrafos, no sabes si estás en una oración complementaria, una oración simple, si estás haciendo sintaxis, si estás haciendo una coherencia. Entonces, sorpresas, nos generaron la herramienta de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, que nos ayuda al ejercicio de redacción. Pero entonces, ¿qué está pasando con nuestro propio ejercicio? Entonces, ahorita hay investigaciones precisamente de eso. Están volviendo nuevamente a hacer el ejercicio de escritura, porque cuando tú escribes genera varios movimientos su cerebro. O sea, la parte cognitiva es muy fuerte cuando se empieza a escribir a mano. Por eso muchos colegios, que también aplaudo esa idea de no uso del celular, es por lo mismo y tanto, porque eso tampoco hay tiempo de capacitar a los docentes. Si el docente no está capacitado, no sabe cómo utilizar esa herramienta como herramienta, pues entonces si hay una mediación entre podría decir que la educación tradicional y la educación, o sea, el modelo híbrido. Me imagino un modelo híbrido, no un modelo totalmente ni virtual, ni un aprendizaje totalmente tradicional, pero sí un modelo híbrido, o sea, que haya tiempo de capacitación, que es lo que creo que gritan muchos docentes intelectualmente, es el tiempo para planear, el tiempo para reconocer, el tiempo para poder ayudar al estudiante de cómo enfrentarse a una hoja en blanco. Muchas empresas están haciendo entrevistas y les están pasando ya una hoja en blanco para que escriban qué tanto conocimiento tienen sobre, porque precisamente se han dado cuenta que todo se hace hoy en día con herramientas de inteligencia artificial. Sí, ¿no? Hay muchos procesos que, por ejemplo, ya te dicen esto no puede tener inteligencia artificial en la mitad. Sin embargo, creo que eso, y un poco antes, que creo que se me fue un poquito de la idea, era lo que quería encadenar, y también siento que hay algo más estructural detrás de todo esto también, ¿no? O sea, ahí voy a hacer un paréntesis porque claramente no es el tema de este episodio, pero sí siento que hay como, no sé, una doble carga constante frente al, vale, no tengo el tiempo para capacitarme, pero también la carrera súper loca en la que estamos metidos todos con el tema de inteligencia artificial y el mundo corriendo a miles de kilómetros todo el tiempo también nos está ahorillando un montón a terminar haciendo este tipo de procesos así, ¿no? ¿Cómo también lidiar con esa velocidad tan absurda en la que estamos queriendo andar y que la inteligencia artificial no lo está permitiendo, y no perder todo lo que estás enunciando o has estado enunciando hasta el momento, ¿no? Como todas esas capacidades cognitivas y de aprendizaje y, bueno, tenga la hoja de blanco, ¿no? Porque pues a la final tanto tú como yo, perdón por ponernos ahí de ejemplo, pues ya tuvimos una formación previa a la inteligencia artificial, pero ¿qué va a pasar con todas estas generaciones o estas personas? Porque no necesariamente son generaciones que se están acercando a esta formación académica en este punto. Sí, mira que en una clase que hice con los chicos de diseño gráfico de sexto semestre, ellos precisamente se pensaban eso, decían, profe, nosotros que estamos en esa mediación entre lo que el antes de la inteligencia artificial y el boom de la inteligencia artificial, y nos estamos dando cuenta que la inteligencia artificial, algunas herramientas como Adobe generan buenos diseños, pero aún genera cliché en los diseños. O sea, ya aprendieron a analizar, aprendieron a comprender, a hacer curaduría de lo que les arroja las herramientas, pero los chicos que entran a primer semestre, que están ya en ese contexto de la inteligencia artificial, no visualizan el antes de la inteligencia artificial. Entonces,
¿qué va a pasar con ellos? O sea, ¿qué va a pasar con, acabas de decir, bueno, y el docente? Entonces, ¿cómo hacemos si estamos hablando ahora de un discurso de optimización del tiempo? Que utilices las herramientas para que utilices 1 hora, 2 horas, pero realmente pienso que se trabaja más. ¿Por qué pienso que se trabaja más con las herramientas de inteligencia artificial? Porque si tu proceso de formación es muy consciente, es decir, si tienes que generar curaduría de la información, porque a veces las herramientas no te arrojan lo que es, por eso son predictivas, es decir, la inteligencia artificial asimila la inteligencia humana, ¿cierto? Entonces las herramientas, salen diferentes herramientas y no todas sirven para lo mismo, unas son buenas para matemáticas, otras buenas para textos, lo multimodal. No todas son buenas para todos. Entonces, cuando salen, les hacen un análisis de acercamiento a la inteligencia humana, el IQ. Entonces, miran qué herramientas se asimilan más. Sí, entonces, sí, he visto esas el pruebas. 89%, el 90% de predicción, el acercamiento al racionamiento humano. Todavía no ha llegado una al 100%. De hecho, una investigación que hicieron en Estados Unidos que unieron varias inteligencias artificiales. Ahorita están haciendo eso, o sea, un racionamiento profundo. Entonces, ¿cómo tú tienes que empezar a optimizar el tiempo? No, porque tienes que hacer curaduría, al contrario, tienes que volver a enviar, tienes que contextualizar, no es un simple contexto, como decía Van Dijk, no es el contexto como tal, es más allá del contexto. O sea, la estructura de los prones coloca el contexto, es clave pedir el contexto, ¿cierto? Que tú coloques el contexto, pero no siempre el contexto lo es suficiente. O sea, ahí está la emotividad del humano, o sea, está esa sensibilidad tuya que a veces no la sabes describir con las palabras, sino con la kinésica, como yo te veo ahorita, como me miras, giran tu cabeza, tus manos. Entonces, ¿cómo comprendo tu lenguaje sin necesidad que hables? Si estás cómoda, no estás cómoda. Eso, claro, y para el prompt tienes que traducir absolutamente todo esto que tú estás describiendo. Entonces, ahora viene el audio precisamente para que pueda entender los tonos, el matiz del lenguaje, para que así pueda la herramienta entrenarse y pueda llegar a hacer la empatía igual que un humano. Entonces, miren los avances que tiene la herramienta, pero si lo conociésemos más, si entráramos a estudiar con mayor profundidad, yo creo que nos demoraríamos más también haciendo curaduría. Sí, es verdad, ¿no? El que hace buen uso de una inteligencia de estas, o sea, con una herramienta de estas, no, uno no acepta cualquier cosa. O sea, uno vuelve a decir como, no, esto no es suficiente, o te estás equivocando aquí por A, B y C. Y creo que eso es lo interesante, ¿no? Como, bueno, el punto crítico, bueno, del pensamiento crítico, si lo podemos poner por ahí, ¿no? De no comer todo entero a pesar de que parezca que todo está bien. O sea, es que siento que ahí en ese sentido, y volvamos un poco al tema de la redacción, creo que la inteligencia artificial, y pongamos de ejemplo a ChatGPT, que es particularmente una que yo utilizo bastante, te muestra cosas que parecen estructuralmente muy bien hechas. O sea, visualmente pareciera que está bien hecho. Pero si tú no tienes, o más bien tienes el bagaje detrás, puedes empezar a decir, acá no estás diciendo nada. Bellas palabras, bella estructura, qué lindo punto ahí, pero de contenido no hay mucho. El texto está vacío, exactamente. El texto es vacío, sí. No sé, bueno, un poquito antes de que comenzáramos a grabar, justamente hablábamos un poco del tema de la ortografía, ¿no? Porque, bueno, al redactar hay múltiples cosas que tenemos que tener en cuenta, que creo que tú podrías describirlas de mejor forma de lo que yo puedo hacerlo, pero una de esas precisamente es qué pasa con los temas ortográficos, y que justamente tú ahorita lo conectabas con, empiezo a tener dudas cuando escribo a mano, ¿no? No sé, ¿qué pasa cuando utilizamos este tipo de herramientas frente a, por ejemplo, ese tipo de conocimiento particular de los idiomas que hablamos? ¿Te acuerdas cuando inició Facebook, que empezaron a escribir con apóstrofe, es decir, a hacer la economía del lenguaje, que ya no decían por qué, sino PQ? Ay, ¿cierto? Yo voy a decir que eso es como la época emoji. Tal emoji cual, así todo tal mal cual. escrito. Entonces se generan otras formas de comunicar. Okay. Lo mismo está pasando con el texto como tal, o sea, esa herencia
de ese uso de las redes sociales. De economización, dijiste, ¿no? Del lenguaje. Economía del lenguaje. Entonces, esa estructura de economía del lenguaje también se está dando en el ejercicio escrito. Ahí es donde un docente dice, esto fue escrito por un estudiante, esto fue hecho por IA. La inteligencia artificial, ¿qué hace? Ella aplana el texto, es decir, tú le colocas una información y ella aplana el texto porque analiza la estructura gramática, digamos, lo que le llamamos la superestructura del texto. El texto puede ser informativo, argumentativo, narrativo. Ya hay una estructura gramatical, digamos, hay una estructura del texto como tal, dependiendo de la tipología textual, ¿cierto? Ok. Bueno, entonces la herramienta lo que hace es comprende lo que usted le está pidiendo, aplana el texto y arroja un texto genérico. Entonces un texto cargado de adjetivos, un texto cargado de adverbios, de conectores, el si no, sí, pero, o sí, o no, si no. Entonces es un texto cargado, digamos que los párrafos tienen demasiados conectores. Entonces un párrafo en sí ya tiene 3 conectores, que no es regularmente lo que se hace, ni es la forma como uno explica. ¿Cómo escribe el niño, por ejemplo? El niño escribe con demasiadas conjunciones como y. Tú le preguntas a un niño y el niño comienza a decir, no, yo fui a la escuela y me encontré con la amiguita porque el niño está hasta ahora uniendo ideas en léxico. Okay. Entonces que uno supuestamente ya tiene una estructura. Me encanta. Ya tiene Supuestamente. una estructura gramatical, pero lo que hace la herramienta de inteligencia artificial es lo que más común podría verse interesante. Entonces por eso dice, dele el rol a la herramienta y aplana el texto, o sea, pierde la originalidad del autor. Estaba viendo que hay una investigación precisamente, ¿sabes cuál es la palabra que acompaña amor? ¿Cuál creerías tú que es la palabra que acompaña amor? En algoritmos, en herramientas de inteligencia artificial, ¿cuál sería una palabra que acompaña amor? Ok, es. ¿Listo? El amor es como tal cosa. El amor es entonces es una palabra que en los análisis del texto es la que más sobresale cerca de amor. O sea, hay palabras que ya están lingüísticamente organizadas en el texto, sobre todo cuando son dadas por herramientas de inteligencia artificial. Lo mismo está sucediendo con las capas que tienen las herramientas para arrojar la información. Entonces, ahorita las herramientas que están haciendo, usted le manda una información, la analiza, hace un análisis más profundo. Antes era lineal la información, o sea, no pensaba. Ahora te das cuenta que cuando das las instrucciones se queda un momento pensando, mientras que analiza qué es lo que se quiere y dónde coge la información. Aplana el texto. ¿Qué significa aplanar el texto? Desapasarlito. Claro, aplanar el texto significa quitarle esos matices naturales que uno tiene de cacofonía. Regularmente uno repite una palabra, realmente uno utiliza... ¿Como la redundancia de los conceptos también podría ser? Sí, pero es natural de uno en el ejercicio de redacción. Entonces lo que hace es quitarle esa naturalidad de las personas en la escritura, y lo que hace es aplanarlo, volver un texto genérico. Entonces te lo voy a explicar de otra manera. De pronto me puedo estar aquí enredando el ejercicio, pero le coloco una tarea al estudiante y tengo 55 estudiantes. Y todos se entregan la tarea, entonces tú sientes quién se copió a quién, porque el texto del ejercicio de escritura es el mismo. Entonces, ¿qué tipo de PRON están colocando? ¿Qué tipo de información están colocando? PRON muy simples, o sea, no tienen una estructura gramatical fuerte en el ejercicio de redacción para hacer tampoco, o sea, no saben hacer preguntas tampoco. O sea, se cuenta, el texto va a la par, y también el tipo de PRON que generan. Ok, pero para poder hacer un PRON realmente tienes que saber escribir. Por eso, entonces se necesita también leer, y es lo que se está perdiendo ahorita. Están leyendo de otra manera, no es que no lean, si están leyendo a través del audio. O sea, los libros ya de pronto no lo tienen impreso, pero de pronto audiolibros, están leyendo de otra manera, pero no lo están comprendiendo, o sea, no están en un momento como tan mediático. O sea, no sé, es complejo, pienso que ese ejercicio de escritura es complejo. O sea, es tan importante la lectura, es tan importante el ejercicio de escritura a mano. Y pensarse ahorita, decirle a un estudiante, saque una hoja y vamos a hacer un examen. Si está la plataforma, por ejemplo en la universidad, la plataforma Moodle, entonces los exámenes tienen que estar ahí, pero hay otra forma de hacer examen. La misma plataforma Moodle permite que hagas un ensayo.
pero el ensayo lo van a hacer realmente o lo hacen de ChatGPT, lo traspasan ahí. Mediar todos esos procesos es complejo. La escritura de por sí se vuelve compleja cuando no se tiene suficiente ejercicio de lectura. Entonces es un reto que tenemos los docentes. Sí, no, en definitiva lo es. Creo que, bueno, yo creo que en todas las diferentes épocas cada profe habrá tenido sus retos, pero creo que el reto que tenemos actualmente está bien curioso, ¿no? También, ¿no? Pues porque pasa todo lo que tú estás diciendo. Si finalmente parte del aprendizaje como tradicionalmente lo estábamos entendiendo era a partir de ejercicios de lectoescritura, de cómo desarrollas el ser crítico, precisamente porque puedes, no sé, llegar a tener posiciones encontradas o no con ciertas cosas, y eso poco a poco se va diluyendo también, ¿no? Creo que tú ahorita mencionabas algo que me parece curioso y sería lindo como explorarlo un poco más, y es cómo finalmente pues la redacción de estas herramientas está basada pues desde luego por las propias estructuras del lenguaje en sí mismo, pero pues mediada por algoritmos, ¿no? Y eso como está también, pues siento yo como girando las cosas constantemente. Bueno, cuando hablamos de el lenguaje natural, digamos, ese procesamiento del lenguaje natural que generan las herramientas de inteligencia artificial, también se regula por la gramática, digamos que utiliza un lenguaje más elaborado al que utiliza un estudiante. O sea, me voy por, no sé, Laura, es que a veces dar respuesta a este tipo de preguntas lo pone a uno a pensar. No son fáciles. No son fáciles porque, digamos que me hacías antes de iniciar la grabación, decía, bueno, ¿cómo una persona hace algo ya de tanto tiempo? Pero es que en mi caso, yo cada curso, cada semestre para mí es algo nuevo. O sea, no retomo cosas anteriores porque siento que cada periodo es un mundo diferente de estudiantes. O sea, cada vez que hacen más inmersión las tecnologías, siento que me tengo que preparar mucho más, tengo que prepararme más que el estudiante, porque le decía, el estudiante está con las herramientas tecnológicas para el ocio y el entretenimiento, mientras que nosotros estamos aprendiendo herramientas para el aprendizaje, cómo le vamos a llevar el aprendizaje al estudiante, cómo las herramientas ahora le están dando la automatización también del aprendizaje, o sea, cómo ellos están aprendiendo solitos también y llegan a la universidad y el docente dice, bueno, saque la hoja, escriba. Yo pienso que es importante en estos momentos pensarnos en el proceso, más que en el resultado. El resultado es importante, pero el proceso, porque el resultado el estudiante presentó un ensayo, pero cómo construyó el ensayo, creo yo que analizar los PRON. Yo creo que la escritura humana es básico en este momento y hay que rescatarla. La gramática es muy importante porque nos permite a nosotros darle sentido a nuestro pensamiento humano, es decir, a ese pensamiento que no lo podemos decir sino a través de las palabras o la misma articulación. Pero cómo le valoramos al estudiante lo que hace, es que el estudiante teme, ¿será que el estudiante no quiere aprender sino se acostumbró a la nota? O sea, irse a la nota y su aprendizaje, ¿dónde queda? Y sin embargo uno escucha a los estudiantes y a ellos les preocupa, también les preocupa este uso desmedido de las herramientas de inteligencia artificial porque les ha dado también resultado, porque sus notas dan cuenta de que de pronto hay docentes que no analizan, de pronto no hacen curaduría y hay docentes muy buenos que tratan de darle otro ritmo al aprendizaje. El diálogo, por ejemplo, o sea, ya tú no enseñas nada en clase, todo ya está. Si usted le está hablando algo, el estudiante inmediatamente puede con el celular mirar si lo que usted le está diciendo es cierto o no. Sí, pero siento que ese es un ejercicio súper chévere, ¿no? Pues digo, cuestionarte, ¿no? Siento que tampoco como que... Pues a mí no me parece interesante como que uno como docente termine siendo la voz de la razón. A eso voy. O sea, como no me crean, busquen. Exacto, por eso digo que lo importante es el diálogo, o sea, conocer al otro es importante. La universidad tenía anteriormente el modelo andragógico, okay, ¿cierto? Sí. Aprender de las experiencias del otro. O sea, eso es lo más bonito en el aprendizaje, en la educación. Yo creo que la educación, ¿para qué le va a servir a una persona si no es para desarrollarse o desenvolverse en su propio contexto? ¿Cierto? Ya tiene, el estudiante que entra a la universidad, ya por ejemplo está trabajando en una empresa y la empresa les obligó, mira, entre comillas, les obligó que tienen que
tener un título para seguir escalando dentro de la empresa. Muchos estudiantes dicen, profe, yo estoy estudiando porque necesito el título porque me lo están pidiendo, pero Claro, yo ya tengo la experiencia. Que me certifiquen que sí sé. Yo ya tengo la experiencia, pero cuando uno comienza a conjugarle las herramientas de inteligencia artificial, a descubrir nuevas cosas, por ejemplo, Consensus me parece una herramienta muy buena de inteligencia artificial para buscar artículos, me parece muy buena. Rabbit ni se diga, y otras más me parecen muy buenas. El Cielo tiene una métrica muy interesante que te dice ese artículo, cuántas veces ha sido citado, en qué país está citado y dónde están hablando sobre ese tema. Muchos desconocen la métrica de Cielo, por ejemplo. Y al darle uno de esos datos al estudiante, eso es lo que asombra. Y el asombro creo que es la base de todo proceso de aprendizaje. Wow, qué lindo suena todo lo que acabas de decir. Bueno, Laura, yo te quiero contar que tenemos un espacio dentro de nuestro podcast. Uy, bueno, ahí me salté un poquito, pero es que o sea, como decías tú, como asombrada. Realmente creo que tienes ahí un punto gigante que da para, no son respuestas, ¿no? Son como grandes puntos de partida para seguir pensándonos esto, que no es tan simple, ¿no? A la larga, no es como ella llegó para quedarse y ya está, sino que, como decías tú muy al principio, tal vez la velocidad a la que vamos no nos está permitiendo realmente tocar las cosas con pinzas lo suficiente para saber hasta dónde está afectándonos todo lo que hacemos. Pero una vez más, puntos de partida para seguir pensándonos esto, que igual no está ni bien ni mal, solo hay que seguir pues cuestionando a la larga, ¿no? Pero ahora sí. Okay. Quiero invitarte como a un espacio que se llama el momento de ruido. Y con él yo quisiera preguntarte, bueno, hay como una pregunta compuesta. Primero, creo que me gustaría que nos contaras de pronto pues qué pasa, digamos, con todas estas habilidades de las que hemos estado hablando, con el impacto que tiene la inteligencia artificial como herramienta, pues ya ha llevado mucho más a esos procesos empresariales, mucho más hacia el mundo laboral. Y pensando en eso, no sé si te le mides a pensarte de pronto algún tipo de esto va a estar bien salvaje, digo yo, no sé, como proyecto, propuesta, incluso inteligencia artificial así súper mágico a cada momento creativo, que podría como mediar estos mundos de lo que hemos estado hablando, ¿no? Como cómo hacemos para, a pesar de tener todas estas nuevas aristas jugando dentro de la educación, cómo a la larga todo esto termina impactando también como en las empresas y el cómo son esos profesionales los que están allí como... Bueno, no me lo va a creer. Ya lo había pensado. Pero no, sino en mis prácticas, precisamente en las prácticas de las clases que doy, me gusta trabajar mucho lo que es el ejercicio de redacción, pero con búsqueda de fuentes primarias. Entonces ahorita los chicos de creatividad les digo, busquen cómo está impactando la inteligencia artificial en las empresas del sector que a ustedes les guste. Entonces hidrocarburos, financiera, comercio, busquen las aristas que a ustedes les gusta. Si les gusta marketing, busquen cómo está impactando la inteligencia artificial al marketing, identifique una de esas herramientas y empecemos a delimitar. Digamos que he venido desde el semestre pasado hablando de eso porque es precisamente el impacto que le va a tener para los profesionales salir al mercado laboral y creer que lo que está aprendiendo ahorita le va a servir en 2 años. Entonces es un aprendizaje continuo y la preocupación yo creo que es de la mayoría de los docentes de darles a entender a los estudiantes la importancia de dejen un poquito las herramientas para el ocio y analícenla cómo funcionan, aprendan para que así les vaya a servir a ellos como una herramienta en el ámbito laboral. Entonces estoy trabajando fuertemente con ellos en esa parte de impacto. Como bueno, el impacto siempre puede ser positivo o negativo, pero es algo que ya está, como dices, es algo que está y se quedó y sigue. Pero por ejemplo, las chicas de administración de empresas dicen, profe, a mí me encanta todo lo que es talento humano. Entonces digo, perfecto, entonces mire qué herramientas se están implementando para los procesos de contratación. Sobre todo algunas pueden tener, no sé, en los algoritmos puede tener sesgos de género, sesgos de raza. Uy, eso ya ha pasado bastante. Exacto. Entonces, ¿cómo están haciendo ahorita? De hecho, ¿qué está haciendo ahorita el Ministerio de cómo deberían de estar implementando la inteligencia artificial en las empresas en Colombia? Entonces, ¿qué dice el COMPES? Todos esos elementos pues se los doy a los estudiantes para que ellos se piensen precisamente
y se vayan amoldeando a esos procesos. Wow, bueno, mira, vamos a imaginar, no, la profe es mucho más imaginativa de formas previas. Wow, que creo que esa parte sí es bien importante, ¿no? Finalmente, como las empresas también están, porque acá estamos hablando bastante del mundo de la educación, pues por obvias razones, pero igual sí resulta siendo como, pues como las empresas terminan implementando esto, de qué formas, ¿no? Hasta qué punto, esto siempre es una discusión constante, pero hasta qué punto lo que se está haciendo es ético, no es ético, hasta dónde está traspasando líneas que no debería traspasar, hasta dónde también resulta siendo automaticen todo, esto le baja el tiempo, pero pasan cosas como la que ya veníamos diciendo de no necesariamente va a bajar el tiempo, porque si lo haces bien, probablemente ahí va a haber un choque con la temporalidad, ¿no? Mira, acaba de decir algo interesante, Laura, es cómo impacta a las empresas, cómo impacta a las empresas. Claro, las empresas con el impacto de la inteligencia artificial van a necesitar otro tipo de perfiles también, ¿cierto? Tenemos que hacer una transición, o sea, todos tenemos que prepararnos a hacer esa transición, porque hasta la universidad nos están generando procesos de capacitación e implementación. De pronto, en esas investigaciones que tenemos oportunidad de mirar el impacto, que de pronto se deja de lado por esa aceleración que tiene la globalización de que utilicemos la herramienta de inteligencia artificial como sea para optimizar tiempos. Pero si se hace un ejercicio, si se hace un pasito a un lado y se mira realmente el impacto, yo creo que la universidad también sería una ganadora, los estudiantes de la universidad serían ganadores si son mucho más conscientes, y creo que la ética va precisamente en ese uso consciente. Por eso hablan de los algoritmos, si se conoce qué tipo de algoritmo se hace, si está ese algoritmo por género, si son mujeres también que están detrás de ese proceso, si son hombres, mujeres. Entonces, si realmente la ética está precisamente en cómo se usa las herramientas y la finalidad que tiene. El que creó de pronto la bomba atómica no pensó que iban a matar tantas personas. O sea, a veces tú creas algo que no sabe hasta dónde va a llegar eso que se crea. Sí, que pase por otras mentes que tengan otras intenciones. Exacto, se te sale de las manos, pero entonces es ese ejercicio que tiene la universidad. Si la universidad se pensase más, va a generar realmente educación entretenida, con el uso de las herramientas como mediación, no como medio, sino como mediación. Y las empresas van a necesitar más perfiles, la universidad tiene que preparar a los estudiantes para esos nuevos perfiles también. O sea, tenemos que hacer esa transición. Por eso me preguntabas que por qué seguía estudiando. Entonces, entre más estudio, menos conocimiento voy adquiriendo. Es precisamente porque salen nuevas cosas. Claro. Wow. Bueno, una vez más voy a seguir diciendo que todo esto nos deja puntos de reflexión y apertura una vez más a abrir otras tantas conversaciones, pero por ahora yo los quiero invitar y recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, @yosoykun en Instagram, TikTok y desde luego en YouTube. Y si no sabían, nosotros también estamos como Sin Algoritmo en Spotify. Y hay algunos capítulos que están en Spotify y no están en YouTube. Así que ahí está ahí como la muestra constante de nuestro trabajo acá en Sin Algoritmo, para que ustedes se acerquen a entender semana a semana un poco más sobre la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que aquí empezamos nuestro cierre, que no quisiera, porque la verdad el tema está súper interesante y siempre uno quiere estar como charlando un poco más sobre el tema. Pero yo quisiera hacerte una pregunta, Laura, y es, ya, para cerrar, bueno, así, como modo aspiración, imaginación otra vez, ¿no? Obviamente yo sé que lo vas a plantear de pronto como más desde tu posición como docente, como quieras plantearlo, pero a mí me parecería interesante ahí como para volver a engarzar nuestro tema, y es que miren que no es cualquier cosa, ¿no? Uno habla de escritura y abren 80 ventanas ahí jugando, ¿no? No solo son letritas y parrafitos, eso tiene un montón de cosas detrás. Pero a ti, ¿qué se te ocurre que pueden ser unos, pues no sé, como tips, consejos que podríamos tener en cuenta tanto docentes como estudiantes, como población en general, frente a esto de la habilidad de escribir, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos estado hablando y pues el tema de la mediación con la inteligencia artificial? Bueno, no sé. Recibiría los consejos para mí. Bueno, pues desde lo que has visto, ¿no? Hasta el momento.
Es que mira que volviendo aquí dice de la docencia, es que uno de pronto habla también desde su contexto, ¿no? Desde su imaginario, desde su ideología, sus experiencias, sus prácticas. Claro, su su praxis. presente también, ¿no? Total. Y viendo los exámenes PISA, precisamente una de las valencias era matemáticas y comprensión lectora, Siempre. ¿cierto? Y pasar ese proceso yo creo que es más el tip, daría yo humildemente, es el diálogo, o sea, generar más diálogo. La escritura creativa creo que es base, creo que es lo básico. ¿Cómo tú me puedes contar algo de lo que piensa de, no sé, procesos gerenciales a través de un ejercicio narrativo? ¿Por qué no cambiamos la dinámica? Si lo hizo Casani con la cocina de la escritura, donde usted piensa, por ejemplo, te enfrentas a la hoja en blanco y es como pensarse, te quitaste un jean, lo pusiste en un balde con agua, está todavía translúcida el agua, pero como a las 3 horas ya el agua está turbia, ¿cierto? Lo mismo sucede con la escritura, o sea, láncese a la hoja en blanco, luego haga todos los ejercicios de corrección después, o sea, no miremos si está bien o está mal escrito, sino el sentido de cómo se escribió eso. Después usted le hace todos los artilugios al texto, lo corrige, ¿cierto? Pero es ese sentido, así hacía Gabriel García Márquez, ¿no? Él era el peor en redacción, en ortografía. Ah, ok. Pero aún así, él seguía insistiendo en su proceso de escritura, porque es esa escritura mágica, es donde tú expresas lo que sientes. Por eso los jóvenes las niñas muchas tienen su diario, ¿no? Donde escriben, o ve tú a mirar una carta que de pronto cuando estaba en el colegio le escribió a un niño, te amo con locura, imagínate en ese momento y dices, uy, pero yo cómo le escribí todo eso. Pero es precisamente esa hermosura de la escritura, es desde el sentir del autor. Me parece que no se debe perder ese ejercicio de escritura, transformar la escritura de otra manera, por si es como tú entiendes las cosas, cómo la puedes transformar. Entonces pienso yo que el único es ejercicio de escritura creativa, nada aburrido, tips de cómo empezamos, por ejemplo, yo le doy a los estudiantes muchos títulos de noticias y le digo que con esos títulos construya una historia. Eso me suena muy chévere a mí. Entonces es pensarnos en lo impensante, ¿no? Por eso está el océano azul. Mira, Pensarnos en lo impensante, no es pensar en qué hace el otro, sino cómo yo dinamizo mis clases para lograr el objetivo que quiero. Eso es que todos tenemos una forma maravillosa de dar la clase. Ok, yo ahí quiero, a ver si te logro recoger. Chévere, a ver si lo logro. Yo creo que lo que estás diciendo vuelve a tocar un tema que ya habías dicho antes, y es precisamente lances a hacerlo, pero es que ese lances a hacerlo siento yo que es como no pierda el proceso, ¿sí? No piense en el final, piense en el proceso, en como lo enunciabas tú ahorita, desde las emociones, desde lo que quieres expresar, de lo que quieres dibujar también, ¿no? Porque creo que cuando uno escribe, uno empieza a dibujarse por allá escenarios, no sé, pasajes, otras tantas cosas más allí de lo que está saliendo de tu cabeza, ¿no? También como tratar de transmitirle al otro lo que tú estás imaginando. Entonces, lo primero diría yo, eso, como no olviden como el proceso que están teniendo, más allá del final, el resultado, el producto, lo que hay que vender, lo que hay que entregar, ¿no? Y la otra que tú decías ahorita y que llevas también durante todo el episodio como resaltando, y es el tema de pronto vuelvo un poquito al analógico, ¿no? Como la hoja, el papel, el conecte con su cuerpo, con su mente, ¿no? Porque a la final, como tú decías, eso también tiene un impacto allá neurológico, el cómo tú estás procesando. Y no sé si termino acá con esto, y es, tal vez la información, como decías ahorita, no es conocimiento, y el conocimiento se construye apropiándose de lo que se hace. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué lindo episodio, Laura! Listo, ahí yo te voy a agradecer por haber asistido, por haber venido a este episodio de Sin Algoritmo. Qué linda conversación. Yo creo que me tocó ahí un punto interesante. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu disposición y por tu conocimiento. No sé si te quieras despedir de nuestra audiencia. Sí, bueno, gracias a todas, a todos los que estuvieron ahí pendientes de este episodio y de todos los anteriores y los que vienen, que todos son interesantes. Gracias por haberme invitado, gracias Ángela Bernal, la directora de investigaciones, que por ella se hizo realidad este espacio.
Y a todos, da gracias Laura, lo importante creo que eso que acabas de hacer en este espacio de cómo generas empatía con el otro para que se sienta tranquilo al hablar es lo que uno es como docente. Tiene uno que generar la empatía en el aula de clase para que el estudiante se sienta bien. Entonces, gracias, realmente me sentí muy bien y gracias a todas y a todos. Claro que sí, con todo el gusto, Laura. Una vez más, las puertas siempre abiertas en Sin Algoritmo para ti y bueno, para todos nuestros invitados, pero para ti en este momento. Yo en este momento les voy a agradecer también, así como lo hizo Laura, por quedarse hasta el final de este episodio. Espero que nos encontremos en otro episodio más de Sin Algoritmo. No se pierdan lo que estamos haciendo. Ya le echaron ojo a los que ya hicimos antes. Y si no, pues vayan y le echen ojito. Y nos vemos en otro episodio de Sin Algoritmo, ¿vale? Así que, chao, chao.